Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 32, versículo 15. Libro del profeta Isaías, capítulo 32, versículo 15. ¿Todos lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, bajo la autoridad del Hijo y bajo la bendición del Espíritu Santo. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado poderoso. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Te doy gloria y alabanza, honor, Señor. Que tu presencia se manifieste en este lugar, Señor, en esta mañana. Que siga derramándose tu gloria en este lugar, Señor. Que tu palabra penetre como espada de doble filo, Señor, y traspase los cuerpos, los tuétanos, Señor, los corazones del Espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón saque a la luz. Señor, te doy gloria porque tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Te doy gloria y alabanza. Que la iluminación de tu Espíritu sea operando en este lugar y el entendimiento sea abierto para que conozcan tu verdad y tu luz sea manifiesta de los hombres. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Y el tema de esta mañana se titula La clave para una iglesia fructífera. La clave para una iglesia fructífera. También se podría decir la clave para un ministerio fructífero. La clave para un ministerio fructífero. Hoy en día vemos a muchos ministerios, iglesias, buscando fórmulas. Y la clave para el crecimiento de sus iglesias, para el crecimiento de sus ministerios. Unos van a Costa Rica, otros van a Guatemala, otros van a Estados Unidos, otros van a Europa, para de alguna manera poder aprender modelos, fórmulas, estrategias, para que sus iglesias crezcan. Y veo con preocupación que el principal propósito de la ejecución del ministerio de sus iglesias no sea la salvación, en este caso principalmente la salvación de las almas, sino el crecimiento y el éxito de sus ministerios. Es por eso que por falta de presencia de Dios, de unción de Dios, del respaldo de Dios en sus ministerios, se han visto en la necesidad de buscar modelos, estructuras, estrategias humanas para de alguna manera llevar al crecimiento de sus iglesias. Ahora bien, el profeta Isaías profetizó sobre un evento 700 años antes de Cristo, que habría de suceder en el futuro de Isaías, lógicamente. Y ese evento, en base
a la manifestación del Mesías, antes que viniera el reino de Dios a la tierra, porque el capítulo 32 tiene que ver con la revelación del reino de Dios que vendrá sobre esta tierra, el reino justo. Pero el profeta Isaías hace mención sobre la destrucción y la devastación previa que habría en Jerusalén, antes de que viniera el reino de Dios. Ahora bien, él profetiza que iba a haber calamidad, ¿verdad? Hasta que sobre ellos fuera derramado el Espíritu de lo alto, ¿verdad? Entonces, estaba profetizando el derramamiento del Espíritu Santo, en pocas palabras. Pocas palabras, Jesucristo dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si me fuere enviaré al Consolador, el cual el mundo no puede recibir porque no le ha visto ni le ha conocido. Si me voy, rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. No los dejaré huérfanos. Les enviaré a otro que esté en mi nombre, que no hablará de lo suyo, sino que tomará de lo mío y los hará saber. Los guiará a mi verdad. En los tiempos en que vivimos, muchos de los hombres de Dios ya no dependen de Dios para dar fruto. Lastimosamente eso sí. Sino que dependen de sus habilidades, de sus títulos. Muchos dependen de la psicología para llevar sanidad a los miembros de su iglesia. Inclusive, ministros y pastores que supuestamente fueron llamados por Dios estudiando psicología en las universidades y ahora se llaman pastores psicólogos porque carentes de la presencia de Dios, porque carentes de la unción del Espíritu, tienen que buscar fórmulas para poder tratar las diferentes patologías del alma humana, las diferentes heridas y marcas del alma humana. Otros piensan que el crecimiento espiritual, que el éxito de su ministerio está en el dinero, y se basan en ministerios fructíferos de millones de dólares, y las iglesias se llenan de gente avara que está esperando llegar a ser rica, pero su ideal principal no es seguir a Cristo. No está mal que Dios te prospere y te bendiga y te multiplique por seguir a Jesús, que basar el evangelio y un ministerio en una iglesia en el fundamento del dinero. Cristo dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Otro fundamento, el crecimiento ministerial en las estrategias humanas. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, el conocimiento de desarrollo de liderazgo. ¿Cómo influenciar a la gente? Porque dicen que el liderazgo es influencia. O sea, la idea es sugestionar, manipular e influenciar a la gente para que te siga. Entonces, mucho de la idea de esos ministerios no es que te sigan a ti porque tú sigues a Cristo, ¿verdad? Porque verdaderamente quieren aprender de ti, porque tú aprendes de Jesucristo y tienes algo que darle,
o sencillamente utilizan principios, y alguno de esos principios es, mete a la gente en el cuadro de la visión, y ellos apoyarán lo que tú haces. Pero el día que no logran sus objetivos, nunca reconocen a aquellas personas que lo ayudaron a llegar a él. Se olvidan de aquellos que nos ayudaron, que sembraron, que se comprometieron. Así que hay un corazón errado, y llevan ciertamente iglesias, las tienen, pero el fundamento del crecimiento no está en la obra de Dios, sino en estrategias humanas. ¿Usted está entendiendo lo que les trato de decir? Pablo dijo, el Espíritu Santo, que es Dios, es quien da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. El Dios, en su palabra, ha dado la clave para dar fruto y multiplicarse como ministerio y como iglesia. Porque es verdad que queremos que la iglesia crezca, sí, pero de gente salva, de gente redimida, de gente transformada. No para que los hombres nos reconozcan como una verdadera iglesia, sino para poder dar fruto, para poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. Dios nos ha encomendado la misión como la iglesia, cumplir la gran comisión, necesitamos hacerla. Ahora, no necesitamos buscar ni estrategias humanas, ni alquileros, ni ciencias humanistas, filosofías humanistas huecas, para tratar de sugestionar o persuadir a los hombres para que siga a Dios basado en la sabiduría humana. Bueno, vamos a ver cuál es la clave para que una iglesia y un ministerio sean fructíferos. ¿Cuántos queremos dar fruto para Dios? Amén, ¿verdad? Todos queremos dar fruto para Dios, y para eso fuimos llamados a multiplicarnos. Dios ha puesto el ADN de Dios, y Dios todo lo que toca lo multiplica. ¿Eh? Dios es un Dios de multiplicación, sus principios. Ahora bien, hay que poner en contraste lo que son principios versus modelos. Hay gente buscando modelos y estrategias para crecer. Pero la vida no nos da principios, no nos da modelos o estrategias para seguir. Nos da principios. Si nosotros vivimos en los principios de Dios, la obra que ejecutemos como iglesia para el fruto. Ahora bien, nosotros somos iglesia de Jesucristo, esperanza de gloria. Esperamos la venida del Señor. Amén. Pero queremos que el Señor nos consiga cumpliendo con nuestro deber. No solamente rascando uno la barriga y esperando que el Señor venga. No, no, no. Cristo viene ya y lo esperamos, ¿vale? Pero vamos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Que nos consiga sirviendo a Dios, cumpliendo la labor. Ahora bien, no necesitamos buscar modelos ni estudiar en una universidad. Yo no estoy diciendo que no se debe estudiar, pero no necesitamos nada de eso para poder cumplir la labor ministerial de la iglesia. ¿No me entiendes? Hay ejecuciones técnicas que una iglesia necesita, ¿eh? Como las leyes, un abogado para registrar la iglesia, ¿eh? La página web, un hombre que ha estudiado informática. Son cuestiones técnicas, administración y toda esta cosa. Pero para la obra ministerial, el crecimiento de la iglesia, no depende de ninguna estrategia, ninguna filosofía o ciencia humana. Depende de Dios.
Y los principios de las Escrituras nos revelan sobre el crecimiento. Ahora bien, en primer lugar, podemos decir, la unción del Espíritu en la iglesia. Una iglesia que está ungida por Dios, no solo un ministerio, un pastor ungido. No, una iglesia ungida por Dios. Porque yo no solamente hago la obra del ministerio, hacemos la iglesia. Una iglesia ungida por Dios. Un ministerio ungido, porque también se necesita un pastor ungido. No un invento del hombre, no un teólogo, un ungido de Dios, verdadero. La unción del Espíritu en la iglesia es la clave, Dios mío. La unción del Espíritu es la clave para ser fructífero. Tanto en las obras como en los números. Hay gente que dice, yo no quiero una iglesia de cantidad, sino de calidad. Y yo digo amén. Porque yo prefiero tener unos cuantos que dan fruto para Dios, ¿verdad?, que una iglesia de multitudes, mundanos y de doble vida, falsos hermanos. Ahora, cuando hay una iglesia de calidad que da fruto, también hay una iglesia de cantidad. Porque si usted da fruto para Dios, se multiplica, va a haber salvación, liberación, transformación, restauración, y crecimiento espiritual. La gente va a llegar a Cristo. Bueno, no necesariamente estamos diciendo que vengan para la iglesia, para nuestra iglesia, pero de repente va a otra iglesia, ¿verdad? Y lo ganaste tú para Cristo. ¿Qué estás viendo ahí? Crecimiento, multiplicación. Ahora, lo que pasa es que nosotros venimos a la iglesia del Señor como mi iglesia, la iglesia donde yo me congreso, donde mi pastor César nos guía. Allá la iglesia, no. El peor error de un ministerio, de una iglesia, de un pastor, es creer que él es la única iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, Dios tiene para cada pastor ovejas. Dios tiene la gente que va a darnos según nuestra capacidad. Amén. Creemos que Dios va a dar el crecimiento a la iglesia de Jesucristo a través de gloria. Amén, lo creemos. Pero no vamos a buscar modelos, ni estrategias humanas, ni estructuras. Vamos a aplicar los principios. Y la clave es que si somos una iglesia llena del Espíritu Santo, ungida por Dios, seremos una iglesia que da fruto. Amén. Creo eso. Leemos el versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convierte en campo fértil. Diga conmigo, campo fértil. Y el campo fértil se estimado por bosque. Diga conmigo, bosque. Ahora, cuando el profeta Isaías profetiza, dice, cuando venga el Espíritu de lo alto, el desierto será estimado en campo fértil. Porque donde está el Espíritu de Dios, los muertos lo hacen vivir. Lo que está muerto está resucitado. Lo que donde no hay vida, hay vida. ¿No? ¿No se acuerda de la idea que representaba, claro, que estaba rechazando en ese momento Israel para volverse a los gentiles por un tiempo, no rechazarlo por completo, proféticamente? Pero él fue a buscar hijos de una higuera, no era el tiempo de hijos. Pero cuando está el Señor, aunque no sea tiempo de hijos, debe dar hijos. O sea, cuando Dios está en un lugar, aunque no sea tiempo de dar fruto, debe dar fruto. No es posible creer que en una iglesia donde el Espíritu Santo está, vaya a haber esterilidad, desierto, sequía. O sea, que si Dios está con nosotros y Dios nos puso en este ministerio, levantó esta iglesia, la fundó, estamos destinados a crecer, ¿amén? Amén. Estamos destinados a multiplicarnos, ¿amén?
si Dios lo ha unido a usted con su Espíritu Santo, usted va a multiplicarse, porque donde Dios está, el desierto se convierte en campo fértil. Los que saben de sembrar, saben que si siembran en tierra estéril, desértica, seca, no va a producir ningún fruto. Pero si usted busca una campo fértil que está abonada, debidamente abonada, una tierra adecuada que está húmeda, y usted siembra en ella, usted va a ver fruto. A su tiempo, lógicamente. Vamos a ver fruto al tiempo, porque a veces esperamos el fruto cuando nosotros queremos. No es así. Sino al tiempo de Dios vamos a dar frutos, porque las semillas se siembran, en este caso el Evangelio, la semilla del Evangelio se siembra, el mensaje de la palabra se siembra, y la matica no está fruto de una vez, ¿verdad? La matica tiene que crecer, salir, crecer, desarrollarse, y cuando llegue su tiempo de madurez, ella va a producir frutos. El fruto va a crecer y va a ser apto para comer y para el alimento de los demás. Amén. Jesucristo dio sobre la parábola del sembrador, y ya vamos a ver esos principios. No modelos, principios fundamentales. Ahora bien, cuando uno siembra avanzado el Evangelio bajo la unción del Espíritu, esa palabra va a dar fruto. Porque dice la Biblia que mi palabra no regresará vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga. El sembrador salió a sembrar y echó la semilla del Evangelio. Parte de la semilla cayó en tierra en el camino, que no lo sabe y la comieron, el diablo robó la semilla. Hay gente que no es tierra adecuada para sembrar la palabra. Sin embargo, la semilla va a caer en toda la tierra. En pedregales, uno la recibe con gozo y ya no está. Usted ha visto gente que ha pasado por aquí y gloria a Dios y aleluya, y ya no lo ve entre nosotros. Porque recibió la palabra con gozo al principio, pero ya después, cuando vienen los tropiezos, ¿por qué usar la palabra tropiezan? Y se apartan. Porque creen que el Evangelio es jardín de rosa, un jardín de rosa, pero no saben que las rosas tienen espinas. Camino penoso, pero siempre glorioso, porque el Señor está con nosotros. Amén. Hasta donde cayó buena tierra y dio fruto. Y fue a 30, a 60 y a 100 por uno. No todos damos el mismo fruto, pero el que estamos destinados a dar fruto, estamos cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar. Ahora, dice, el desierto sea transformado en campo fértil, y el campo fértil sea estimado, ¿por qué? Por bosques. Que hay ahí multiplicación. Donde no había nada, hay vida. Y donde hay vida, hay multiplicación. Porque de una mata salen muchos frutos. Y de muchos frutos salen muchas semillas para sembrar más matas. Son principios fundamentales que Dios puso en la naturaleza y que usó como parábola al Señor para mostrar los principios espirituales de Dios a su iglesia. Ahora, no dice cuando se ha multiplicado de dinero, la tierra se convertirá en tierra fértil y la tierra fértil en bosque, no. Dice cuando se ha derramado el Espíritu de lo alto. Entonces, el Espíritu de Dios, donde hay una iglesia llena del Espíritu Santo, un ministerio lleno del Espíritu, lo que va a haber es fructificación, multiplicación, crecimiento. Está destinada a crecer. Eso es una realidad. Ahora, esto era profético. Vamos a ver algunos principios en Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Aquí empezó a cumplirse esta profecía de Isaías.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Mira, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, el Espíritu de lo alto que había profetizado Isaías. Descendió del hombre. ¿De dónde descendió? Del cielo. Sobre él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos al versículo 14. Aquí yo me equivoqué un poquito. No me equivoqué porque no entiendo. Ok, sí, el versículo 14, de ahí mismo de Lucas, capítulo 3, 14. Veamos el versículo 14. También le preguntaron a los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le digo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contestaos con vuestro salario. El versículo 18. No, perdón, se me traspoló eso. Se me traspoló ese versículo. Vamos a leer el versículo 16, mi amor. Capítulo 3, versículo 16. Perdón, usted. Respondió Jesús diciendo a todos: yo a la verdad, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de saltar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, la promesa, el Espíritu de Dios que vino de lo alto sobre Jesús, también tenía una promesa para quienes fueran de Cristo. Era una promesa del Padre. Y Jesucristo iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. La profecía de Isaías, que el Espíritu iba a venir de lo alto sobre ellos, y que iba a traer multiplicación, salvación y vida donde estaba estéril, se estaba cumpliendo en el Mesías, porque vino del cielo el Espíritu Santo sobre Jesús como paloma. Y Juan también anunció de que este era Jesús, el que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, después que Cristo predicó el Evangelio, que era el portador de la presencia de Dios, Cristo le dijo a sus discípulos: le enviaré al Consolador, les conviene que yo me vaya. Y el cumplimiento vino en el libro de los Hechos, capítulo 2. Nada, el cumplimiento del capítulo 15, del versículo 15 del capítulo 32 de Isaías. Capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. ¿De dónde vino? Del cielo. Un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, digan conmigo, todos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. En pocas palabras, el cumplimiento de Isaías 32:15, que le enviaría el Espíritu de lo alto, se estaba cumpliendo en el libro de los Hechos, cuando los creyentes de Jesús, en la fiesta de Pentecostés, en Israel, recibieron la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, esto no es una profecía, una promesa del Padre para todo aquel que creyera en el Señor. En el versículo del capítulo 1 de Hechos, en el versículo 5,
Juan, el escritor Lucas hace referencia a lo que Juan narró cuando vino, anunciando a Cristo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y bueno, se cumplió en el capítulo 2 con el derramamiento del cielo, con la venida del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo ya no viene del cielo, porque el cumplimiento de que Él vendría del cielo ya ocurrió el día de Pentecostés. Ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo, iglesia? En el cuerpo y morada, en el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el templo y morada del Espíritu Santo. O sea que esto ya se cumplió. Cuando alguien recibe a Cristo, que viene nuevo al Señor, Él recibe el Espíritu Santo. Pero, aparte de recibir el Espíritu Santo como templo, Dios ha prometido la unción del Espíritu Santo a su iglesia, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que, donde hay una iglesia que verdaderamente ha querido del Señor y que Dios ha levantado como iglesia, tiene que haber una iglesia que con un derramamiento espiritual, tiene que haber una iglesia llena del Espíritu Santo, que se manifiesta los dones, que se manifiesta la presencia, que se manifiesta la libertad, que se manifiesta la salvación, que se manifiesta la llenura, el repartimiento de los dones, que se manifiesta el fruto del Espíritu. Tiene que haber una iglesia fructífera. Porque cuando el Espíritu viniera, según Isaías, iba a convertir la tierra fértil, perdón, el desierto en tierra fértil, y en la tierra fértil en bosque, o sea, iba a haber multiplicación. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios es el que da el crecimiento, no son las estrategias, no son los títulos, no son los conocimientos, no es la sabiduría humana, es el Espíritu de Dios en la iglesia. Es el poder del Espíritu en la iglesia que produce el crecimiento, la salvación, la transformación, la glorificación, la llenura del Espíritu, el fruto del Espíritu, la salvación de las almas, el crecimiento numérico. Es quien produce el crecimiento de la iglesia, es Dios. ¿No? Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 4. Después del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, el día de Pentecostés, mira lo que empezó a suceder en medio de Israel, en medio de la iglesia que estaba en Jerusalén. Capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, o sea, era de todos, sino que todas las cosas las tenían en común. Era el fruto del Espíritu aquí. Y con gran poder, diga conmigo, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea que cuando hay una iglesia llena del Espíritu, no solo el fruto es evidente, sino que también es evidente el poder de Dios. La gracia de Dios es evidente sobre ellos. Eso hace diferencia de un ministerio de una iglesia llena del Espíritu, ungida con el Espíritu, y una iglesia muerta espiritualmente. Capítulo 5, versículo 12. Del libro de los Hechos. 5:12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mira lo que producía la unidad tan grande y el poder y la manifestación de los dones de Dios en medio de la iglesia. Por el poder de la Espíritu. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, para el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban, diga conmigo. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, diga conmigo, gran número.
así de hombres como mujeres. O sea, que el crecimiento, cuando hay una iglesia llena del Espíritu, los que creían en el Señor aumentaban. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Y gran número, así de hombres como de mujeres, eran agregadas a la iglesia. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y eran sanados, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hay sanidad, hay liberación, hay transportación. Mira lo que pasaba con la iglesia que acababa de recibir al Espíritu de lo alto. El campo, la tierra desértica, muerta, estaba convirtiéndose en campo fértil, y en el campo fértil se estaba multiplicando como un bosque de muchos árboles. O sea que Dios quiere una iglesia de calidad, pero también de cantidad, porque Cristo murió por todos los hombres. Eso se llama número. Ahora bien, yo no puedo vivir mi vida pensando en cómo hacer crecer a la iglesia en número, porque eso no depende de mí. Eso depende de Dios. Y si estamos seguros que Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros, que Dios ha levantado esta iglesia y que ha ungido de su Espíritu, y que el amor de Dios entre nosotros es evidente, el número de creyentes va a aumentar. Esta iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria va a aumentar. La iglesia que nos está escuchando a través de internet en México, en República Dominicana, en Puerto Rico, que esté en Colombia, que esté en Argentina, que esté en Costa Rica, en Nicaragua, va a crecer. Porque no es el hombre, no son métodos humanos, no son modelos, sino que es el Espíritu de Dios en la iglesia, trayendo salvación, sanidad, liberación en medio del pueblo. ¿Sabe por qué quizás no pasa mucho esto? Que la gente trajera a los enfermos allá. Porque pareciera que estamos viviendo un evangelio de pura letra. Porque es verdad, la palabra de Dios, el logo de Dios, la letra, es la revelación escrita de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios debe hacerse visible, tangible, operante. No que los milagros y la salvación del número ahora para los días de la iglesia primitiva. La iglesia sigue en la tierra. Si el Espíritu de Dios sigue en la tierra, y las señales están, y el fruto del Espíritu está, pero también Dios sigue dando crecimiento a su iglesia. O sea que yo no debo mortificarme como pastor en cómo hacer crecer la iglesia. Yo debo mortificarme en buscar a Dios, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos que dedicarnos a rendirnos a Dios, que el Espíritu Santo bautice con poder, ¿verdad? Que cuando tú prediques el Evangelio, mi hermano y mi hermana, sea basado bajo el poder del Espíritu Santo, no en humana sabiduría, no en persuasiones humanas, no en razonamientos humanos, sino que sea la palabra de Dios con el poder de Dios. ¿Ah? Porque cuando hay una iglesia ungida, va a haber sanidad, salvación, liberación, transformación, va a haber restauración entre los caídos y también va a haber crecimiento. Va a haber la provisión de la iglesia. Entonces, mi labor es tratar de servir a Dios con los dones que Dios me ha dado y dejar a Dios hacer lo suyo. Porque lamentablemente muchos ministros, pastores y iglesias quieren hacer el trabajo que solo le corresponde a Dios. Y por eso es que mucha gente no salva en las iglesias, no convencida de pecado por el Espíritu Santo, porque quien convence de pecado es el Espíritu Santo. A la iglesia le toca predicar el Evangelio y al Espíritu le toca convencer a las almas. A nosotros nos toca abrir la boca y anunciar la buena noticia de salvación, y a Dios le toca convencer al pecador.
A mí me toca orar por el enfermo y a Dios le toca sanarlo. A mí me toca orar por el que está endemoniado y está fuera de demonios y a Dios le toca echarlo fuera. A mí me toca operar en la fe de la palabra de Dios. A Dios le toca mover su mano porque dice que la fe de Dios mueve la mano de Dios. ¿Por qué Cristo le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean vestidos del poder de lo alto? Ni mismo Jesucristo se manifestó a Israel hasta que no vino el Espíritu Santo sobre él. Él no comenzó su ministerio hasta que el derramamiento del Espíritu vino sobre él. ¿Ah? Y no solamente tenemos que buscar ser hijos de Dios, tener el Espíritu Santo como templo, sino que necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Que el Espíritu Santo se derrame, que bautice en el Espíritu Santo Jesucristo. Es una promesa para todos los que están en Cristo. No solo para el pastor, no solo para el evangelista, para el profeta, para el apóstol, o como quieran llamarle, misionero, no solo para el evangelista, no, es para la iglesia. Porque la iglesia en la persecución se multiplicaba, iba al corriente predicando el evangelio y gran número de gente creía. Y en estos últimos días, como en el principio de la iglesia, en los últimos días, Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Se cumplió en el día de Pentecostés. El capítulo de Joel que dice derramaría su espíritu sobre toda carne. Y este suceso sigue aconteciendo hoy, por cuanto estamos en los días finales, desde el día que comenzó la iglesia hasta hoy. Ha ido agravando los tiempos, las señales siguen aumentando, que el día de nuestra redención está cerca, pero si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, si nos rendimos al Espíritu, si dejamos y predicamos el Evangelio, no como herramientas, estrategias humanas, modelos y estrategias de hombres, no como herramientas de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu, el crecimiento está garantizado. No solo en número, sino en calidad, en fruto espiritual. Gloria al Señor. Capítulo 9, versículo 32 al 35 del libro de los Hechos. Y aconteció Pedro, incitando a todos, sino también a los santos que habitaban en Lida. Y allí halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Él le dijo, Eneas, yo, Pedro el apóstol, te sana. No, él le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Porque es Dios quien lo hace, hermano, a través de nosotros. Levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Enseguida, mire usted. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y el salón, los cuales se convirtieron al Señor. Todo lo de Lida, el salón. O sea, dos ciudades completas se convirtieron. ¿Por qué se convirtieron? Porque habían visto la sanidad de uno. El propósito de los milagros no es hacer un espectáculo como hoy se hace. Es entender la misericordia de Dios al que está dolido y tocado por Satanás y está enfermo, pero también que los que no creen terminen creyendo que Dios es un Dios veraz, que el Señor está vivo y que es verdadero, que no es un cuento de la Biblia, sino que Él es un Dios verdadero. O sea, que a través de los milagros Dios puede convencer al hombre y para que se conviertan al Señor, porque es Cristo quien sana. Entonces, si oramos por los enfermos y son sanados, lo que pasa es que este tiempo la iglesia carece de vida espiritual y todavía esperan al Espíritu Santo del cielo cuando ya se derramó entre nosotros.
que necesitamos la manifestación y la unción del Espíritu, que es diferente, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura diaria del Espíritu, para poder dar fruto, para que los dones de Dios se manifiesten, para que la gente reciba salvación y sanidad, y para que muchos se lleguen al Señor. Porque es Dios quien sana, pero también Dios quien convence y hace que muchos tengan vida. Esta gente se convirtió porque vieron la obra de la sanidad de un paradigma. Y en toda una ciudad está hablando de números, cantidad. Es por eso que en el mismo capítulo de eso dice que Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Dios añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Quién lo añadía? Dios. No son estrategias, no son redes. No. Claramente, claro que una iglesia tiene que tener estructuras. Hay que discipular, todo eso hay que hacerlo. Pero eso no es lo que da el crecimiento. Hay gente que espera que un modelo te traiga el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento. Dios añade a la iglesia los que van a ser salvos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo serán convencidos del Espíritu Santo? Si vamos a predicar todos carnalotes, sin la manifestación y el apoyo de Dios, ¿ves por qué una iglesia tiene que vivir, avivar su vida espiritual, ayuno, oración, vigilia? Porque necesitamos una iglesia donde el Espíritu Santo sea derramado, donde nosotros seamos llenos del Espíritu Santo día a día. Una iglesia que conoce a Dios, que es llena de su Espíritu, para poder así cumplir la misión y dejar a Dios dar el crecimiento a cada una de las iglesias y nosotros dedicarnos a la obra que nos corresponde, no tratar de hacer la obra que solo les corresponde a Dios. Si Jehová o si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Yahvé no vigila la guardia, si Yahvé no cuida la casa, en vano vigila la guardia. O sea, si Yahvé no está construyendo este edificio, si su Espíritu Santo no está con nosotros, en vano trabajamos y hacemos lo que hacemos. Yo le he dicho al Señor como pastor, Señor, si tu presencia no está conmigo, como lo dijo Moisés, si tu presencia no va a ir con nosotros, no me saques de aquí. Yo le digo al Señor, si tu presencia no va a estar conmigo en la iglesia, en el ministerio, si la presencia de Dios no se va a manifestar en lo que hacemos, no quiero seguir ministrando la iglesia, no quiero seguir administrando la iglesia. Por el contrario, si tú quieres, Señor, si tú estás con nosotros, si tú nos llamaste, si tú levantaste esta obra, si no fue hombre que nos llamó, si esta misión no viene del hombre, si tú has derramado tu Espíritu con nosotros, si tú vas a respaldar lo que hacemos, si tú vas a respaldar la predicación de la palabra, si nosotros predicamos y tú manifiestas tus milagros, tu sanidad, tu liberación, tu salvación de la vida, si tú no das el crecimiento a los hermanos de la iglesia, si tú no estás con nosotros, de nada sirve lo que hacemos. Y es por eso que algunos pastores tienen que ir a otros lugares frustrados a buscar modelos para que de alguna manera tengan fruto en lo que hacen y que los hombres los alaben y le digan, oh, un ministerio de fruto. No. Aquí tiene que haber un ministerio lleno del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para que tengamos fruto en lo que hacemos, para que haya multiplicación, para que haya vida en lo que hacemos. Aleluya. Es el Espíritu de Dios que trae el crecimiento. Nosotros hacemos la obra del ministerio y a Dios le toca dar el crecimiento. Si Dios no nos respalda, hermano, en lo que hacemos, estamos muertos. Ahora, Dios da el fruto a su tiempo. Hay que seguir sembrando. No vemos el fruto hoy, hay que seguir sembrando. No vemos el fruto mañana, hay que seguir sembrando. Pero hay que rendirnos a la presencia de Dios para que sea Dios dando el crecimiento. Orando por la salvación de las almas. ¿Ve por qué hay que orar por la salvación de las almas? Orar por los obreros, porque también es mucho, los obreros son pocos. ¿Ve por qué hay que orar por los obreros? Porque Dios es el que da todas las cosas.
Entonces entendamos, iglesia, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tienes que reclamar la promesa del Padre. Si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, tienes que ser investido del poder de lo alto para hacer bajo el respaldo de Dios todo lo que hacemos en la obra del ministerio. Entonces, mis hermanos queridos, el crecimiento y la clave para el ministerio son sí, pero no es un modelo, no es el dinero, no son las estrategias, es el respaldo del Espíritu Santo en lo que hacemos. Es que Él Dios esté con nosotros. Es una promesa para la iglesia, el derramamiento del Espíritu en el bautismo. Hechos 1, 4, 5. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 4 y 5. Y estando juntos le mandó que no se fue de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Diga conmigo, la promesa del Padre. La cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así sucedió. El día de Pentecostés vino el derramamiento del Espíritu Santo, vino del cielo, cumpliendo Isaías 32:15, y entonces, ¿sabe cuántas almas se salvaron en la primera predicación de Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo? Más de 3.000 almas sin contar mujeres y niños, en un solo mensaje, un solo día. Todo. Algunos dicen, no, hay que ir uno a uno, poco a poco. No deja a Dios que haga, si a Dios quiere salvar miles. Amén. Si Dios quiere salvar a uno, amén. Nosotros sencillamente hagamos lo que nos toca. Ahora, está bien que hemos recibido el Espíritu Santo como el templo de Dios, como hijo de Dios, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. Ahora la iglesia tiene que clamar por la promesa del Padre. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Los que no deben anhelar porque es una promesa para ti, para mí. ¿Cuántos creen que Dios es su Padre? ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora necesitamos no solo el fruto, necesitamos el investimiento del poder del bautismo, lo que se llama la unción del Espíritu. Y eso no es solo para el pastor, eso es para toda la iglesia. Por eso que hay iglesias estériles, por eso que hay iglesias que no crecen, que parece un desierto, que hay una sequía y que no hay derramamiento del Espíritu Santo, ni se siente la presencia de Dios fría. La gente con cara de cansa porque tienen que cantar de Dios y salen haciendo de la iglesia y los ojos así que se le están volteando y rabiosos por todo el mundo. Es una iglesia que está arriba. Porque eso no es la imagen de la iglesia primitiva que me enseña, llena del Espíritu Santo de la Biblia, llena de amor, de gozo, de paz, de dones, de poder, de multiplicación, inclusive de mártires, de muertos por causa del Evangelio. Buena gente, vamos a predicar para el barrio. Ay, no, y si me da un tiro. Ay, no, el que está lleno del Espíritu Santo tiene valor, tiene valentía, porque sabe que tiene vida eterna. Si lo matan, el Cristo, lo muerto el Cristo resucitará, sencillamente sabe que va a dormir. Pero una iglesia que está muerta, ay no, carnal, no, y prefieren, piensan en sí mismos que lo vayan a matar y no las almas que están en el barrio. Hay que hacer una evangelización ahí en José Félix Rivas. Bueno, gloria a Dios, pero nosotros también tenemos que meternos ahí. Porque no solamente en el country club, en el latillo, todos quieren predicar de los ricos. Ahora, para eso, tenemos que estar bien una iglesia llena de Espíritu. Porque no es lucha contra carne y sangre, contra demonios, principales y potestades. Por eso Cristo le dijo a los apóstoles, aunque yo los he leído, los preparé, no salgan sin la investidura del poder de lo alto. Porque recibiréis poder cuando haya recibido de vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. No podemos ser testigos de Cristo con simplemente saber la Biblia. Estamos tan llenos del Espíritu, investidos en su poder.
Si hay una iglesia y un ministerio lleno del Espíritu Santo, hermano, tendremos una iglesia fructífera. Nosotros frutos espirituales y también crecimiento numérico. Según Lucas 3:21-22 dice, si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero ¿por qué hay que pedirle el Espíritu Santo? Si todos los que reciben a Cristo reciben el Espíritu. Porque aquí no está hablando del Espíritu de la regeneración, el nuevo nacimiento, sino está hablando de la investidura del Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo significa sumergirse, estar lleno, completamente lleno del Espíritu. Un derramamiento diario como pasó en el Pentecostés. Tenemos que seguir viviendo el derramamiento. Ahora Cristo, el Espíritu Santo no va a seguir viniendo del cielo porque ya está dentro de nosotros. Lo que tenemos que experimentar diariamente la llenura, el control de todas las áreas, el dominio, el poder, recibir el poder. Porque Cristo bajó en el poder del Espíritu, del monte de la tentación, bajó en el poder del Espíritu. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Mira para qué se necesita la unción del Espíritu, dar buena nueva a los pobres. Sanar a los quebrantados del corazón. La palabra quebrantado quiere decir hecho pedazos. Corazón, y el área del alma que están los sentimientos. O sea, sanar a los que tienen sus emociones hechas pedazos. Ahora la gente tiene que buscar a un psicólogo para sanarle las heridas del corazón, las heridas emocionales que le hacen vivir de alguna manera errada. Una conducta errada por heridas emocionales. Buscar a un psicólogo. Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Dios me dice, el Espíritu del Señor está sobre ti. El Espíritu del Señor es lo que Dios ha dado para sanar a los quebrantados del Señor. No la psicología, no la ciencia humanista, no la filosofía vuestra humanista griega, sino el Espíritu Santo de Dios. Cuando hay una iglesia llena y bautizada del Espíritu Santo, hay sanidad, hay salvación, restauración, liberación, sanidad. Ahora, también hay fruto espiritual, porque por el fruto se conoce el árbol, no por el don. Porque los falsos maestros también profetizarán en el nombre de la fuera demoniada, del árbol. Porque usan el nombre de Jesús. No profetizamos en tu nombre, eso es falso profeta. Sucederá por el nombre de Jesús, por la fe de la gente. Pero quiero decirles que va a haber calidad, fruto espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, la naturaleza de Dios, pero también habrá sanidad, liberación, transformación y salvación, multiplicación. Entonces no podemos negar una cosa para afirmar otra. Tanto el fruto espiritual como el poder del Espíritu son necesarios en la iglesia. Tanto el fruto espiritual como los dones son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Es Dios quien da el crecimiento. Oro. Es bueno usar estrategia cuando la estrategia viene de Dios. Porque los contextos en todos los países no son iguales. Las circunstancias no son iguales. Si tú sales en Arabia Saudita predicando a Cristo en las calles, te van a matar de un tiro de una vez. Si tú sales en las calles de la India, te van a matar. O sea, hay estrategias cómo llegar a la gente. Pero el crecimiento no lo va a dar la estrategia. Lo va a dar que el Espíritu Santo esté contigo. Porque ni que use estrategia va a terminar muerto aunque lo salga a la calle a gritar y morir sin ganar un alma. Pero qué bueno morir por Cristo, amén, por llevar el Evangelio y dejar fruto. ¿Cuántos mártires no vieron por causa del Evangelio? Pero dejaron fruto de su obra,
porque Dios estaba con ellos. Está plasmado en la Biblia. Ahora la iglesia de este tiempo se conforma con ser la iglesia que se va para el cielo, que no busca a Dios, que no tiene fe, muerta de letra, falsea, palabra, poder. Cristo era poderoso en palabras y poderoso en hechos. Vamos a salir, hermano, a predicar el Evangelio, pero estamos saliendo con el poder del Espíritu Santo. La filosofía hueca. Pablo le dijo a Corintios, capítulo 2 de Corintios, versículo 1 en adelante, él le dijo, ni mi predicación fue, cuando vine a predicarle a ustedes, vine a predicarle a Cristo crucificado. Esa fue la predicación de Pablo a Corintios. Y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, tratar de persuadir el entendimiento, la lógica humana, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo viviéramos en su iglesia hoy? Salvación había. Entonces, hay que vivir una vida equilibrada, que no todas poder, pero tampoco con letra. No es toda oración, y toda adoración, sino también es palabra. Pero no importa lo que hagamos, hermanos queridos, si el Espíritu Santo no está, no ha ungido esta iglesia, no ha ungido este ministerio, no sirve de nada que hagamos los programas que hagamos. Hay iglesias que hacen programas y eventos por pura voluntad humana, pura psicología, puro show, puro cuento, estrategia humana, conciertos, buscando gloria de nosotros. No, vamos a predicar el Evangelio, la cruz de Cristo, el sacrificio del Señor Jesús, pero con el respaldo del Espíritu Santo. Por eso el ayuno del sábado es muy importante, porque en el ayuno nos metemos a recibir palabra de Dios y ministración del Espíritu directamente de Dios. Y mientras adoramos a Dios, rendimos el ayuno en la adoración, nos ofrenda a Dios. Dios nos bendice. La oración en sus casas, no solo en la iglesia, es necesaria para poder impactar mientras Cristo viene a buscar a la iglesia. Sabemos que no conquistaremos al mundo, Cristo viene, muchos negarán el Evangelio, pero que cuando Cristo venga, habremos llevado a muchos a la luz. Y cuando Cristo venga, hayamos sido multiplicación y no resta. Que cuando Cristo venga no seamos alabados por los modelos que usamos o por las estrategias que usamos, sino porque nos rendimos al poder de la unción del Espíritu Santo. Es importante eso. Tenemos que aprender para tener ministerios de excelencia, herramientas para tener ministerios de excelencia, pero sobre todo hay que recibir la cobertura del Espíritu Santo en lo que hacemos, que seamos dirigidos por el Espíritu en lo que hacemos y no por lógica humana. Bueno, vamos a reunirnos a ver qué vamos a hacer hoy para que las armas sean salvas. No está mal planificar ni organizar, eso está bien. El problema está cuando no es Dios quien está influyendo en la cosa. Entonces Dios nos ha dado principios, predicar y anunciar el Evangelio. Usemos todos los medios, radio, televisión, internet. Usemos la predicación de la palabra boca a boca. Usemos tratados, usemos todo. Pero que sea guiado por el Espíritu, como Felipe iba camino
hacia el sur de Gaza, y el Espíritu le dijo a Felipe, párate junto al carro. Y oía que el eunuco leía el profeta Isaías, capítulo 53, que dice, como cordero fue llevado a matadero. Y hablaba sobre el sacrificio de Cristo. Y a partir de ahí le predicó a Cristo. Y el eunuco se salvó, lo bautizó en un agua que había ahí, y él siguió gozoso su camino. Ahora, Felipe fue guiado por el Espíritu. Eso era un hombre. Pablo, el Espíritu Santo le decía a Pablo, cuando quería ir a Asia y a Berea, el Espíritu se lo prohibió y le mostró en sueño un varón macedonio que dice, pasa a Macedonia. Y entendió que el Espíritu los llamaba para predicar el Evangelio en Macedonia. Y hubo gran salvación en Macedonia, fueron perseguidos ciertamente, pero hubo fruto. Si somos guiados por el Espíritu, bajo el poder del Espíritu, tenemos resultados en las cosas que hacemos para Dios. Iglesia, el Señor que me escucha a través de la internet, necesitamos depender del Espíritu Santo y no de estrategia de hombres, no de modelos humanos. Tenemos que buscar rendirnos a los principios de Dios y obedecer su palabra bajo el respaldo del Espíritu para poder ver fruto en lo que hacemos. Es importantísimo eso. Queremos ser una iglesia que el Espíritu Santo respalde, que el Espíritu Santo guíe. Ah, no, eso solamente era para los apóstoles. Mentira, es para la iglesia. El Espíritu Santo vive en la iglesia hoy. El Evangelio se sigue predicando. Ciertamente el tiempo se acaba. Cristo viene por su iglesia, viene la gran tribulación, viene el día de la ira. Pero todavía hay gracia, todavía hay oportunidad de salvación, todavía hay oportunidad de vida eterna, pero necesitamos rendirnos al Espíritu, necesitamos volvernos al Señor, rendirnos y esperar y dejar que Dios nos lleve, dejar y salir con el Espíritu a anunciar, decir, Señor te ama, Cristo murió por tus pecados, quiere salvarte, pero con el poder que la palabra le penetre, que sea el Espíritu Santo convenciéndolo. No obligando, hay gente que obliga. Yo he visto a los diáconos, cuando hacen el llamado a la salvación, empujando a la gente, olvídense, dejen que el Espíritu Santo haga la obra, nosotros prediquemos el Evangelio, y Dios está con nosotros. Y el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, Dios va a respaldar la palabra que prediquemos. Porque hay un mensaje, y es el único mensaje que va a respaldar el Espíritu Santo, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Jesús, la salvación, la buena noticia de salvación. Ahora, hay miles de mensajes que se están predicando hoy que no es el Evangelio. El Espíritu Santo va a respaldar la palabra predicada, dirigida por el Espíritu, la que Él inspiró en las Escrituras. Y va a respaldar a un hombre y a una iglesia llamada, levantada por Dios, ungida por Dios, llena del Espíritu Santo, que tiene fruto espiritual, pero que también tiene ganas de salvación de las almas, tiene pasión por las almas, tiene pasión por Cristo, tiene pasión por servirle, tiene pasión por predicar y anunciarle que Cristo murió por sus pecados y que le ama, que no quiere que se pierda, sino que proceden al arrepentimiento, que ciertamente los que nos escapan a Cristo van camino al infierno, los que están bajo la ira de Dios, pero que Dios no quiere que se pierda. Es necesario, cuando hay gente llena del Espíritu Santo, tiene amor por las almas, tiene pasión por las almas, tiene, mira hermano, cuánta gente en las iglesias hay, ¿cuántos quieren evangelizar de 10.000? ¿Para qué yo quiero una iglesia de 10.000? Si la gente no tiene tiempo para hablarle a la gente de Cristo, si la gente tiene miedo de predicarle, si la gente lo que está pendiente de sus propios intereses, de su egoísmo, del dinero, de ser prosperado, de tener casa y carros y riqueza, Dios va a proveer nuestras necesidades. Pero cuando hay una iglesia del Espíritu Santo es sensible a las necesidades, al interés de Dios, a la obra, tenemos una visión, iglesia, tenemos una visión. Tenemos que llevar el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo es dadora, así que
pero tiene que manipular la Biblia para sacarle riqueza a la gente. La iglesia va a dar voluntariamente porque entiende que la obra de Dios es sostenida por la iglesia, que es una iglesia que ama dar a Dios con alegría de corazón, es una iglesia que va a estar dispuesta a dar aportes y a dar sus dones para el servicio de la obra de Dios. La iglesia estática que tiene que estar empujándola para que haga las cosas. No es una iglesia que tiene hambre de servir a Dios, es una iglesia que tiene pasión por las almas, que tiene valentía para hablarle a la gente, que tiene pasión por las cosas de Dios. Eso lógicamente va a traer crecimiento. Pastor, yo estoy listo aquí, prepárame para servir, siento pasión por enseñar. Vamos a darle. Porque después Dios nos entrega millones de almas y después ¿qué vamos a hacer con ellas? Tenemos que tener gente preparada para servir, para discipular a las almas. ¿O no? Imagínate usted que el pastor haga todo. Llegará un momento donde yo no voy a poder. Usted yo puedo. Sí. Pero llegará el momento de una iglesia apasionada, llena del Espíritu, no está estática, sentada. Hay gente que pasa 50 años sentado en una iglesia y no hace un carrito para Dios. No produce fruto. Cuando Dios está en un lugar, produce, se convierte el campo estéril. El campo desértico en tierra fértil. Y en tierra fértil es multiplicado por bosque. Cuando el Espíritu está sobre una iglesia, hay multiplicación, hay crecimiento, aleluya. Esa es la clave, la única clave. Tenemos que depender del Espíritu Santo, aleluya, iglesia. Que me escuchen en internet, tenemos que depender del Espíritu. Esta obra de Cristo, esta obra de Dios, esta obra del Espíritu Santo, esta obra de Dios, esta obra de Dios, es obra, que ya déjate de humanas sabiduría, ya déjate de estrategias humanas, ya déjate de modelos, de imitación de modelos. Cristo es la única manera, el poder del Espíritu es Dios que está crecimiento a la Soa. Es depender del Espíritu, es venirnos a Él y dejarnos guiar por Él, es hablar en el poder, en la pasión, en el amor de Dios, es hablar en el fruto, es hablar en la unidad del Espíritu, no que se ganen miles de almas, y yo en mi orgullo, y yo en mi envidia, trate de meter el pie al que ha ganado Cristo, no en mi envidia, ni en mi competencia, ni en mi egoísmo, que otro que tenga a Cristo lo bote de la iglesia, con mi carnalidad y con mi pecado. Es tiempo, hermanos, en iglesia de rendirnos, que produzcamos frutos de calidad espiritual, pero también que nos multipliquemos numéricamente, porque si estamos rendidos al Espíritu, Dios va a dar el crecimiento. Iglesia vuelve a mi hata Masuki. Iglesia hata yata soha. Vuelve a mi hata Masaha. Vuelve, olvídate del hombre. Olvídate de la estrategia humana de la carne. Del conocimiento humano de la sabiduría humana. Yo soy el que soy jamás soha. Yo tengo el poder jamás soha. Yo he dado mi poder a la iglesia para que me presenten al reino de Dios, para que me presenten a Jesucristo con el poder del Espíritu. Bautismo del Espíritu Santo. Mira quién presenta a Dios. Recibe el bautismo en el nombre de Jesús. Tú que me escuchas en la internet, se recibe el poder del alto en el nombre de Jesús. El que bautiza en el Espíritu Santo dice esto: recibe el Espíritu, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu. Vamos a no basta la muerte espiritual. Buscando estrategia de crecimiento, solamente Dios les da el crecimiento. Tenemos que volver a la fuente, a los bases de la iglesia primitiva. Los últimos días, Señor, soñarán sueños
Los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sus sueños. Ay, Dios, el Espíritu sigue hablando a la iglesia. El Espíritu sigue hablando a la iglesia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Deja la psicología, deja el humanismo, deja la ciencia humana, deja las estrategias, deja la humana sabiduría, deja los modelos y deja los principios. Vuélvete al Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está para sanar el corazón del afligido. El Espíritu viene a salvar a los presos y a libertar a los cautivos. Una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu. Libertad, libertad, libertad. Dice el Señor, he venido a deshacer las obras del diablo. He venido a deshacer las obras del diablo. Levántate en nuestras mentes. Yo vengo a buscar una iglesia activa. Vengo a buscar una iglesia obediente. Vengo a una iglesia santa. Vengo a buscar una iglesia que entiende el propósito. Vengo a buscar una iglesia que da fruto. El Espíritu del Señor está sobre usted, iglesia. Que me escuchen en Latinoamérica, que me escuchen en México, que me escuchen en Argentina, que me escuchen en Colombia, que me escuchen en Costa Rica. El Espíritu del Señor está sobre ustedes. La iglesia sigue unida por el Espíritu y sigue derramando su Espíritu sobre toda la carne. En este tiempo de gran derramamiento, antes que la venida de Cristo se dé, mucho vendrá la salvación, porque antes que Cristo venga, vendrá una gran cantidad de almas a Cristo. Cantidad de gente se está convirtiendo hoy en Latinoamérica, cantidad de gente se está convirtiendo en Europa, cantidad de gente se está convirtiendo en Asia, porque el Espíritu se levanta con gran luz, con gran amor por los perdidos, antes que venga su venida. Esperamos tu venida, Señor, pero también trae salvación a muchas almas, que nuestra familia sea salva, pero no por la rencilla y la contienda, por obligarlos, sino porque hay un fruto espiritual en nosotros, hay un testimonio de amor en nosotros, hay un testimonio de poder en nosotros, hay una obra del Espíritu de Santo en nosotros. Es tiempo de volvernos a Dios. Cristo viene en cualquier momento, pero así como Dios pudo salvar más de 3.000 personas el día de Pentecostés con la predicación de Pedro, Dios puede salvar a muchos, los que quieran, con la predicación tuya en un día, que está llena e investida de su gloria. Templo y morada del Espíritu Santo. Deja las divisiones, la contienda, los chismes. Deja la rebeldía, la contienda, el dogmatismo. No nos haya. Es tiempo, Señor. Es tiempo que te derrames sobre nosotros, Dios. Llénanos de amor, llénanos de paz, de gozo, de multiplicación de tu Espíritu. Señor, nosotros haremos nuestra parte, que tú harás la tuya. Tuya de nosotros predicar y tuyo convencer. Tú de nosotros, Señor, has cumplido la misión de la gran comisión que nos ha encomendado, y tuyo es salvar, Señor, porque cuando hay la iglesia llena del Espíritu, hay multiplicación, hay salvación, hay liberación, hay restauración, hay llenura espiritual, hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay amor, hay crecimiento, hay palabra verdadera, hay doctrina verdadera, hay verdadera palabra de Dios, hay dirección de Dios, hay exhortación de Dios, hay vida de Dios. Por lo tanto, después de haber expuesto el tema, la clave para un ministerio fructífero, o la clave para una iglesia fructífera, podemos decir que la clave para tener vida fructífera es el Espíritu Santo en las estrategias y modelos humanos. El respaldando nuestros ministerios, respaldando nuestras iglesias, respaldando a nuestros hermanos. Él es el que trae multiplicación. Es el Espíritu Santo, el crecimiento lo da Dios.
No le hablaría a la iglesia lo que había de ser salvo. Cuando hay una iglesia viva del Espíritu, cuando hay una palabra de Dios en una iglesia, cuando hay una manifestación de Dios en una iglesia, es imposible que no haya multiplicación y que haya esterilidad. Si tú estás preocupado por el crecimiento de tu iglesia en Latinoamérica, en cualquier parte que nos escucha, si estás preocupado y ves que la obra que hacen pareciera en vano, métase a buscar a Dios. Vuélvanse al ayuno y a la oración, vuélvanse a la vigilia, vuélvanse a depender del Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, a ser guiados por la palabra, y verán la obra de Dios multiplicarse en su vecindario, en su ciudad, en su pueblo, en su territorio, en su barrio. Verán la gloria de Dios. Solamente Dios sabe los que han de ser salvos. Por eso necesitamos predicarle a todo aquel. El hermano John Sir me estaba diciendo que hay una necesidad en él de ir a los hospitales, a orar por los desahuciados, para sanidad, para que Dios haga la obra. Si no oramos y vamos a los hospitales en el poder del Espíritu, bajo la pasión de Dios, y vamos y no ponemos las manos y oramos por ellos, y no veremos sanidad, no veremos salvación, y muchos se irán al infierno. Hay mucha gente de desahuciados en los hospitales. La pastora tiene pasión por esta gente, la pastora tiene dones de sanidad. Bueno, hermano John Sir, váyanse con la pastora a predicarme, a ir a pastora, vámonos para el hospital y empiezan a orar y le vemos la sanidad, veremos salvación entre los desahuciados. Muchos morirán, muchos no serán sanados, pero serán con Cristo la salvación. Mire, hermano, necesitamos levantarnos con voz profética. Escúchame, iglesia que me escucha, levanta tu voz como trompeta, que el que esté dormido se despierte, que el que esté en pecado se arrepienta. Alza tu voz profética hasta el arca del Señor. Cristo viene pronto, pero quiere conseguir una iglesia que da fruto, una iglesia que se rinda al Espíritu, una iglesia que depende del Señor, una iglesia que la adora en el Espíritu y en verdad, una iglesia que cumple la misión que Él nos encomendó. No es la psicología, no son las estrategias, no son los modelos que producen el crecimiento de la iglesia. No es ni con la fuerza ni la habilidad humana. No es con carro ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, aleluya. No es con fuerza humana, no es con fuerza humana, es con el poder del Espíritu, con la fuerza del Espíritu. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu en este tiempo. Esperamos tu venida, Señor. Sí, del Señor te anhelamos. Proclamamos que tú vienes pronto. Pero también esperamos, Señor, ser instrumentos de este movimiento. Quiero, no quedamos en los brazos cruzados, viendo como muchos se van al infierno. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu para ganar a los perdidos y descarriados. A través de las demostraciones del Espíritu, del fruto espiritual del amor, del testimonio espiritual y de la obra de la predicación, de la obra de salvación que hará el Espíritu a través de la predicación del Evangelio, verán muchas almas salvarse en este tiempo. Porque Cristo viene, porque las señales se están dando, es que tenemos que predicar más el Evangelio, en el autobús, en el carro, en la calle. Aleluya. Y no pensar, bueno, ya yo soy salvo y lo demás que te debe el infierno. No, porque el que ha recibido el Espíritu no piensa así. No piensa así. A través de la obra del Espíritu veremos la obra de multiplicación tanto en calidad como en cantidad de su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gloria, Señor, porque tu presencia es verdadera. Y el Señor que te quiere. Te doy gracias, Señor, porque dependemos de ti. Dile, Señor, que necesito tu Espíritu Santo. Voy a pedir que te arrodilles en mis manos, arrodilles ahí a la presencia de Dios.
y siga la promesa del Padre, sigan ser bautizados. No se quiere demostrar con el Padre que está con esta manera. Gracias, Señor. Que el Señor la bendiga. Que el Señor les guarde. Gracias, Señor.